Congregarse. ¿Debo dejar de asistir a la iglesia cristiana? Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. La vieja confiable. Siempre le van a usar esa cita para hacerle sentir culpable por no congregarse con los demás hermanos. Y a muchos que vienen a la Torá les pesa demasiado eso porque sienten que están faltando un mandamiento. La cuestión es que si leemos el texto en contexto, veremos que se está hablando de Yom Kippur. Así que los cristianos que dicen que los Moadim son de los judíos se apropian de una cita que dice que no debemos dejar de reunirnos en los Moadim. Ahora, no estoy diciendo que no debemos congregarnos con los hermanos. Lo que sí estoy diciendo es que debemos tener mucho cuidado con a quienes consideramos nuestros hermanos. Lucas 8:21. Mas Yeshua respondiendo dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen y viven practicando lo que dice la Torá de Hashem. Y Salmo 1:1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la Torá de Yahvé está su delicia, y en su Torá medita de día y de noche. Yo no voy a decirle qué hacer. Eso ya queda en consideración de lo que el Ruach le esté haciendo ver en su situación personal. Pero sí le diré que por experiencia y por testimonios de más hermanos que han pasado su situación, es muy posible que llegue el momento donde tenga que dejar esa congregación donde usted ha estado para salir al desierto. Y la palabra desierto es la correcta, ya que debe comprender que para llegar a la tierra prometida, es decir, a la vida eterna, tendrá usted primero que salir de Egipto, que es el mundo de pecado, y el pecado es la transgresión de la Torá. Así que vivir en una religión donde la Torá es para solo los judíos es vivir en pecado. Pero cuando usted es libertado por el Mesías, usted entra al desierto. Este mundo que está viviendo ahora, esto es el desierto. Esto no es la tierra prometida. Este es el desierto y es donde ve la mano de Yahvé dirigiendo sus pasos como columna de nube y de fuego todos los días. Es donde va a mirar la dirección del profeta igual a Moisés, o sea, Yeshua. Y es donde tiene los mandamientos de la Torá con usted para decirle cómo vivir. Entonces, usted no puede esperar entrar a la tierra prometida si todavía quiere seguir viviendo en Egipto. Y si ahora que está en el desierto de la soledad, aún anhela volver a la congregación donde estaban sus vecinos, amigos y familiares, pero donde era esclavo al pecado, entonces usted está actuando como los gentiles injertados en Israel que querían volver a comer la comida de Egipto. Números 11:4. La multitud mezclada que había entre ellos empezó a sentir un antojo y los hijos de Israel lloraron una vez más diciendo: ¿quién nos dará a comer carne? Recordamos el pescado que comíamos en Egipto sin pagar nada, y los pepinos, melones, puerros, cebollas y ajo, pero ahora nuestra vida está en reseca. No hay nada, no tenemos nada por delante salvo el maná. Esta gente prefería volver a la esclavitud con tal de comer el alimento de Egipto, en lugar de la libertad y la provisión divina del maná que venía directamente de Yahvé. Si usted anhela la vida pasada, entonces quiere el alimento que le daban en el cristianismo en lugar de la Torá, el pan de vida que el Padre nos da diariamente. Quiero que quede bien claro, en el mundo cristiano hay bastante luz, hay mucha revelación que en la ignorancia de la gente, de todas formas el Padre les muestra a los cristianos. Y en su mayoría la gente es realmente sincera y quiere honrar a Elohim, aunque no sabe ni siquiera que se llama Elohim. El problema es que también hay mucha oscuridad, muchas tinieblas en cuanto a doctrinas equivocadas que no solamente no se exhiben, sino que se predican con orgullo. Cosas como el decir que la Torah es nada más para los judíos, la Navidad, la Semana Santa, la Santa Cena. Y entonces tenemos que recordar lo que Pablo dijo. Segundo a los Corintios 6:14. No se unan en yugo desigual con los no creyentes, porque ¿qué tiene en común la rectitud con la transgresión de la Torá? ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? Y Proverbios 6:23 dice: porque la mitzvah es una lámpara, y la Torá es la luz, y las reprensiones que enseñan son camino de vida. Juan 3:19 dice: y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Elohim. Efesios 5:8 dice: porque en otro tiempo ustedes estaban en tinieblas, eran tinieblas, mas ahora son luz en el Adón. Anden como hijos de luz y no tengan nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas. Segunda de Juan 1:9, y esto es muy importante que lo escuche.
Todo el que se aparta y no permanece en la enseñanza, la doctrina del Mesías, no tiene a Elohim. El que permanece en la enseñanza, en la doctrina, éste tiene al Padre y también al Hijo. Si alguien va a ustedes y no lleva esta enseñanza, no lo reciban en casa, ni le digan Shalom, porque el que le da la bienvenida participa de sus malas obras. Este último versículo es bastante controversial, ya que parecería que estamos diciendo que no debes hablarle a nadie que no practique la Torah. Sin embargo, tenemos que comprender esto en contexto. Una cosa es tener conocidos y saludarles y ser cordial, y otra muy distinta es ya tener una comunión en confianza con ellos, sobre todo para adorar al Padre juntos. Si, como ya lo dijimos, la doctrina del Mesías es no abandonar la Torah, y usted quiere tener comunión de adoración con personas que no comparten tal doctrina, entonces usted y esa persona sí van a estar en un verdadero yugo desigual. Así que a esas personas ustedes no pueden considerarles hermanos en la fe. ¿Quiere decir eso que ya no puedo hablarle a nadie de los hermanos que antes veía en la iglesia? No necesariamente. Eso lo vamos a ver en la siguiente pregunta. Evangelizar. ¿Cómo puedo compartir mi fe? Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Hechos 2:47. Y Adonai añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Juan 6:37. Todo el que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. ¿Puede usted notar cómo siempre se hace mención de que es el Padre quien envía a la gente que debe ser añadida al cuerpo del Mesías? Hay una total equivocación en pensar que debemos ir a salvar a todos. Eso es imposible de hacer. Debemos predicarle a todos. Pero solamente aquellos a quienes el Padre ha predestinado para salvación son los que van a escuchar y obedecer el mensaje. Nuestro trabajo no es convencer a todo mundo y desgastarnos porque no nos hacen caso. Nuestro trabajo es conocer verdaderamente la palabra con experiencia para predicar con poder, y entonces el Ruach hará la obra que a él le corresponde. Cuando usted comprenda eso, entonces podrá ser mucho más efectivo para predicar el mensaje de la Escritura. ¿Quiere decir entonces que no debemos salir a predicar? ¡Claro que no! Usted puede ir a todos lados y llevar el mensaje si el Padre le está dirigiendo a hacerlo. Lo que quiero decir es que no debe hacerlo porque sí, sino como una dirección específica del Ruach en su vida. Veamos el ejemplo de Pablo y Bernabé. Hechos 13:1. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Mientras ministraban a Adonai y ayunaban, el Ruach HaKodesh dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Ellos, pues, enviados por el Ruach HaKodesh, descendieron a Seleucia y de allí se embarcaron para Chipre. Y esta dirección del Ruach la debe usted buscar para evangelizar a cualquier persona, no nada más para irse al otro lado del mundo. Entonces, su círculo más cercano, su familia, sus amigos, son las personas a las que usted está llamado a evangelizar. Por lo cual, usted necesita una verdadera dirección del Ruach sobre cómo actuar. No puede solamente aventarse a decirles que todo lo que hacen está equivocado y ya. Recuerde quién fue el que le abrió los ojos a usted. Ese fue Elohim. Pero para que sus ojos fueran abiertos, usted tuvo que estar en una búsqueda por la verdad. Mientras sus familiares y amigos sigan cómodos, todo lo que usted les diga no les va a hacer mayor diferencia. Al contrario, pensarán que usted está tratando de juzgarlos, que se cree mejor que ellos, que ya se volvió loco y muchas otras cosas. Lo que usted necesita hacer es separarse de ellos un poco y orar mucho. Y cuando llegue el momento correcto, ellos lo van a buscar a usted para preguntarle por qué se salió de la iglesia o qué es lo que ha estado aprendiendo. Y esa es la oportunidad que el Padre le está dando. Ahí es donde debe poner en ejercicio todo lo que ha aprendido. Sea sabio, pida la dirección del Ruach para reconocer cuándo debe hablar y cuándo quedarse callado. Habiendo dejado claro ese aspecto, la pregunta surge: ¿cuál es el mensaje inicial que puedo dar a alguien para que conozca la verdad de la Escritura? Mi recomendación es que usted predique identidad. En mi experiencia personal, el Padre me abrió los ojos a la claridad de su palabra cuando comprendí que yo como gentil fui injertado en Israel por causa de que por predestinación soy de la casa de Efraín. Predicar sobre el Shabbat, el nombre o los Moadim, si bien son cosas preciosas y súper esenciales, no son lo más recomendable para iniciar, ya que mientras la gente siga en la idea de que ellos son gentiles, nunca entenderán la importancia de guardar la Torá, que es dada solo a Israel. Por eso es que siempre predico primero identidad. Recomiendo también que usted tenga bien comprendidas las 7 leyes de Pablo, porque son el camino hebreo de la salvación.
Es decir, el proceso de cómo pasa una persona de la muerte a la vida. No digo que tiene que decirle a una persona todas las leyes, sino que usted debe saber reconocer en cuál parte del proceso está la persona a la que usted desea compartirle, para que así sea más sencillo lo que usted quiera decirles. Si usted toma tiempo para aprender y experimentar en su propia vida el poder de la Torah, entonces el Ruach dirigirá siempre sus pasos a la persona que deba ser agregada. Por último, y nunca menos importante, no se desespere y no se apresure a predicar cuando usted mismo tiene dudas. Si en su afán de que todos conozcan lo que está transformando su vida, usted va y les predica sin mucho fundamento, le va a salir contraproducente. Mi recomendación es que se llene de la palabra y de experiencia, para que no solo conozca mental y teóricamente las cosas, sino que las haya vivido y sepa cómo el Ruach realmente transformó su vida y así pueda hablar con el ejemplo. Yo tardé 3 años en empezar a predicar el mensaje que transformó mi vida, porque antes de ello, cada vez que quería predicar, me encontraba con que de repente tenía que volver a empezar mi aprendizaje con algo nuevo. Entonces, es mi consejo que usted se nutra de alimento espiritual y de experiencia, porque ello le va a ayudar para ser más efectivo.